Escoltar el director, donar la paraula a la directora insular d'Ocupació, Innovació i Cooperació Local, Nati Benejam. Bon dia i benvinguts a tots. Jo també volia començar amb els agraïments. Agrair en Fede, el personal meu del departament, i en David la feinada que han fet, perquè a vegades jo assumir coses i ells els aconsegueixen fer reals, sense ells jo no podria arribar tan lluny. Agrair també a les protectores de Ciutadella i de Moll i a COPA que ens han ajudat a la confecció d'aquest ordre de jornades. Agrair als ponents que hagin apostat per venir fins a Menorca, compartir el seu saber i enriquir-nos una mica més. I a tot el públic en general que, a pesar de ser una data poc festiva, han decidit venir cap aquí a passar el dia amb nosaltres. La selecció del dia d'avui i de demà per aquestes jornades no és una elecció aleatòria, sinó que demà és el Dia Internacional dels Drets Humans i des del 1997 també és el Dia dels Drets pels Animals. Llavors, demà, a part de culminar aquestes dues jornades, és un dia per nosaltres, és un dels dies més importants del calendari internacional. Les dues normes recolleixen els drets tant d'animals com de persones, en definitiva tots els éssers vius que tenim en aquest planeta. I des de les administracions públiques tenim l'obligació d'establir normes i formes de relacionar-nos per poder desenvolupar-nos com a persones i com a col·lectiu. I també per tenir clar quines són les responsabilitats col·lectives i particulars perquè cap persona ni cap animal vegi vulnerats els seus drets. Per tant, com diu el títol de les jornades, avui venim a xerrar de benestar i protecció, xerrarem també de lleis, però no només de lleis, perquè el benestar i la protecció va molt més enllà. Jo crec que tots els que estem aquí som aquí perquè tenim aquesta sensibilitat especial cap als animals i espero que pugueu compartir i vos enriquesquin aquestes jornades, que està feta d'una manera que els ponents xerraran estones curtes perquè també hi pugui haver una interacció amb el públic, per tal que sigui més dinàmica i esperar que disfruteu i que sigui del vostre gust. I moltes gràcies a tots per ser aquí. Moltíssimes gràcies. I ara sí, entram ja en matèria, arrencam amb la primera de les taules que hi ha previstes en aquesta primera jornada de les jornades. Serà unes ponències més o manco d'uns 30 minuts i, com deia na Nati, hi haurà després de cada ponència uns 10 minuts més o manco plantejats perquè hi puguin haver-hi preguntes, així si que algú li sorgeixen preguntes durant els diferents debats i ponències que se les apunti, que hi haurà oportunitat de poder-les realitzar. Comencem amb la primera taula, règim jurídic i possibilitats d'actuació en la protecció animal. Parlem de legislació i normativa, protecció de l'animal des de la perspectiva penal, civil i administrativa, i parlarem d'abast i limitacions, la importància de les normes, de les reformes normatives. A càrrec d'aquesta primera ponència tenim en Manuel Molina, ell és advocat, fundador i president de l'Associació Balear d'Advocats pels Drets dels Animals, ABADA, fundador i coordinador de la Comissió de Drets dels Animals de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, fundador i director del bufet Molina Sedlex i membre expert d'Intercits, operadors jurídics dels animals. Benvingut. Endavant. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la organización por la invitación y sin más dilación voy a pasar por un problema técnico y voy a cambiar de mesa porque me gustaría exponer mediante unas diapositivas y un PowerPoint para explicarme un poquito mejor.
Bueno, como decía, voy a intentar explicar de la forma más clara posible y aprovechando el tiempo que tengo. Confieso que he intentado reducir muchísimo esta exposición porque había mucho que explicar, o al menos me lo parecía a mí. Me gustaría empezar con una pregunta, que es una pregunta retórica, pero yo creo que es interesante para situarnos en esta materia, y es ¿por qué estamos aquí? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no estamos aquí porque esto sea una moda, porque, no sé, o porque los medios de comunicación estén últimamente dedicando más tiempo del que era habitual a esta materia. Ni siquiera la mayoría de los que estamos aquí, espero que nadie, esté porque busca en el nicho de voto de los animalistas. Yo creo que estamos aquí por algo que, si me permiten, voy a explicar con un vídeo que me llegó hace unos días, del que voy a poner solamente unos segundos, pero yo creo que es interesante. Este vídeo refleja los últimos momentos de vida de una chimpancé anciana. Está a punto de fallecer y recibe la visita del que fue su cuidador durante muchos años. Yo creo que es interesante que veamos unos segundos de este vídeo. Al principio, la chimpancé no le reconoce, pero me gustaría que viéramos lo que sucede cuando le reconoce. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, y casi mejor no seguir, porque yo creo que la clave está en que los animales son seres sintientes, algo de lo que hemos oído hablar mucho, pero no porque lo diga la ley, ni porque de facto ya lo supiéramos, sino porque esa expresión tiene una profundidad mayor que creer que los animales sienten dolor, simplemente, sienten hambre, sienten frío, sienten calor, sienten incomodidad. Es decir, muchos de ellos tienen capacidad para sentir de manera profunda, casi como nosotros, si no, quizá como nosotros incluso. Y también nos sirve para analizar que no estamos hablando solo de mascotas o de animales de compañía. Tenemos que tener una visión mucho más amplia. Como decía Jeremy Bentham, un jurista del siglo XVIII, hace 300 años ya, la cuestión no es si se pueden comunicar con nosotros, que es muchas veces lo que se ha tenido en cuenta. Como no se pueden comunicar, será que no piensan. No es esta la cuestión. La cuestión es si pueden sufrir. Esto es lo que nos tiene que mover a esta materia, ¿no? A interesarnos por esta materia. Voy a pasar sin más dilación a explicar los tres ámbitos legales en los que se mueve la protección animal en España. En primer lugar, hablaríamos del Código Civil, que es el ámbito, digamos, del derecho privado. El Código Civil, o mejor dicho, el derecho civil, para ser más amplios en la explicación, es el derecho que regula las relaciones entre personas, es decir, las relaciones entre particulares. En este ámbito, por suerte, recientemente, a primeros de este año 2022, tal y como decía Sergio García, el ordenamiento jurídico español se ha adaptado al hecho de que los animales son seres sintientes. Hasta ese momento, legalmente, los animales eran cosas, como podía ser un mueble, un cuadro de mayor o menor valor, una obra de arte, una silla, cualquier objeto que puedan imaginar. Y esto implicaba que, por ejemplo, solamente pondré un par de ejemplos porque no me puedo extender más y además quiero controlar muy bien el tiempo porque me gustaría que no me faltara. Por ejemplo, en el derecho de familia,
en una ruptura matrimonial, en un divorcio, en una separación, normalmente si había un animal en la familia, un animal de compañía, ese animal normalmente estaba a nombre, oficialmente, de uno de los dos. Pero podría darse el caso, se daba muy a menudo, de que se pusiera a nombre de uno de los dos aleatoriamente o se pusiera a nombre de uno de los dos porque en el momento en que la pareja decide tener ese animal, lo que hace es, pues bueno, digamos que esa persona, ese de los dos, de la pareja, es el que ha tenido la iniciativa. Pero a lo largo de los años, ese animal ha desarrollado un mayor vínculo con el otro, con el que no era el propietario, porque a lo mejor el otro se había desinteresado y el que no era el propietario pues era el que se ocupaba de ese animal. Bueno, pues nos encontrábamos siempre, puedo dar fe, porque lo he visto durante muchos años, en los juzgados de familia, que lo único que se tenía en cuenta para ver con quién se iba el animal es quién era el propietario, quién figuraba en el registro correspondiente. Lo cual daba lugar a tragedias, no solo desde el punto de vista del humano, que realmente era el que tenía el vínculo y de pronto ya no tenía ningún derecho ni siquiera a ver ese animal, sino también del animal, que tiene sentimientos y se encontraba en manos de alguien que a lo mejor a quien no le importaba en absoluto. Bueno, pues eso ha cambiado. Ahora los jueces de familia no es que puedan tener en cuenta con quién tiene el vínculo animal, es que tienen obligación de tenerlo en cuenta. Claro, esto ha sido un cambio cualitativo, cuantitativo, importantísimo. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es que, aunque pueda resultar extraño, yo lo he visto también, si alguien, por ejemplo, tenía una deuda económica, quien le reclamaba, si no tenía nada que embargar, le podía embargar, por ejemplo, el perro, lo cual era una aberración, porque estamos hablando no de una cosa, aunque tenga un valor, sino de un ser con sentimientos. Bueno, pues ahora ya no pueden ser objeto de embargo, tampoco pueden ser objeto de ampliación de hipoteca, etcétera, etcétera. Es decir, ahora los jueces tienen que tener en cuenta el bienestar de ese animal y el hecho de que son seres sintientes, ¿no? Esto sería en lo que afecta la reforma, digamos, del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, en resumen, que no olvidemos, viene por imperativo de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa, que es de 2007, obligaba a los países miembros de la Unión Europea a adaptar sus ordenamientos jurídicos al hecho de que los animales son seres sintientes. España ha tardado 15 años, lo podemos ver ahí, Es decir, desde el Tratado de Lisboa, que nos da la orden, hasta que se modifica el Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil y Hipotecaria, pasan nada más y nada menos que 15 años. Tenemos otro ámbito, que es el ámbito estrella, del que luego hablaremos, al menos en lo que se refiere a la lucha contra el maltrato animal, que es el ámbito penal. El derecho penal, por propia definición, es un derecho que penaliza. Y no tenemos que tener miedo a ello, luego hablaremos de este tema, penaliza porque en el caso del maltrato animal persigue aquellos casos más graves, aquellos casos terribles de los que luego, lamentablemente, tendré que poner algún ejemplo real. Ha habido una evolución desde el año 1995, que yo la he visto, la hemos visto muchos de los que estamos aquí y nos dedicamos a esto, muy positiva. Digo desde 1995 porque en 1995 era una falta, ni siquiera era un delito, con una sanción de multa, ni siquiera de prisión, se hiciera la barbaridad más grande y la salvajada más grande que se hiciera a ese animal. Y aquí dejo la imaginación volar, porque todavía no quiero poner ejemplos. En 2015, que es la última reforma, hay avances significativos. Se amplían sustancialmente los animales objeto de protección penal, se introduce la explotación sexual del animal, es decir, hasta el 2015 estaba completamente despenalizado el abuso y la explotación sexual con animales, el abandono de animales pasa a ser delito, se incorporan agravantes específicas. Cuando hay muerte del animal, la pena se incrementa hasta un máximo de 18 meses, lo cual fue un avance también cuantitativo y cualitativo importante. Sin embargo, nos dejó con una carencia muy importante, como luego explicaré. Y bueno, una inhabilitación que podía llegar al menos hasta los 4 años para tener cualquier tipo de actividad relacionada con animales, incluso para tener la posesión de un animal. Y en tercer lugar tenemos la normativa autonómica, que sería propiamente la normativa administrativa. Aquí cada autonomía tiene la posibilidad de legislar, porque tiene transferidas las competencias en bienestar animal. Baleares tiene una ley que en su momento, hay que ser realista y hay que situarse siempre en el contexto histórico, en su momento en el año 92 fue un avance, la ley 1/92, porque
por la sencilla razón de que hasta ese momento no había ninguna ley de protección animal en Baleares, pero es una ley que se ha quedado obsoleta por algunos motivos que luego explicaré muy brevemente, porque mañana hay otra mesa en la que voy a intentar explicarlo con más detalle, en una mesa también compartida, y me extenderé un poquito más sobre esta materia y sobre las soluciones que podría haber. Pero bueno, yo quisiera que se entendiera bien qué es lo que regula la ley de cada autonomía. Por ejemplo, en Baleares regula cuestiones como el maltrato también, pero un maltrato no tan grave como el del Código Penal, luego explicaré la diferencia, la gestión de animales abandonados, responsabilidad de los ayuntamientos, que existe y es enorme la responsabilidad de los ayuntamientos, a veces se olvida, con especial atención a las perreras municipales o supramunicipales, públicas o de gestión privada, da exactamente igual. Hubo una reforma en el año 2017 que intentó prohibir las corridas de toros en Baleares, no se consiguió porque las corridas de toros son un bien de interés cultural, en mi opinión, lamentablemente, y por tanto están protegidas a nivel constitucional. Habría que revertir de origen esa causa, ¿no? Digamos, la declaración de bien de interés cultural, pero en mi opinión la reforma del 2017 desaprovechó la ocasión para reformar otras muchas cuestiones de la Ley 1/92. Y debo decir que desde la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Baleares, que yo coordino y yo coordinaba ya también en ese momento, intentamos convencer a los políticos en ese momento de que aprovecharan y no solo se centraran en el tema de las corridas de toros. No se hizo. Me gustaría centrarme sobre todo en el maltrato animal, porque creo que el maltrato animal es lo que más nos debe preocupar. Hay otras cuestiones en bienestar animal también que nos deben preocupar, pero el maltrato animal me parece especialmente reprobable. Porque, y no quiero que parezca que aquí intento dar una charla filosófica, pero voy a decir algo de lo que estoy convencido. Es decir, los seres humanos dominamos el planeta. No dejamos de ser animales que hemos evolucionado y tenemos el control, en mi opinión, creo que lamentablemente, un control absoluto del planeta. Y hemos hecho del resto de animales prácticamente nuestros esclavos. Hay especies de animales no humanas que ya no se pueden valer por sí mismas y dependen de nosotros. Por tanto, tenemos una obligación ética de cuidar de ellos y de mantener su bienestar. Pero es que de los que no dependen de nosotros teóricamente, que son los animales que viven, digamos, en estado salvaje, los animales silvestres, también les hemos perjudicado muchísimo porque les hemos arrinconado en sus hábitats. Es decir, que porque hemos evolucionado en esta línea, tenemos una obligación. Y una de las cuestiones que más hay que perseguir es el maltrato animal. El maltrato animal se puede perseguir por una doble vía, la vía penal o la vía administrativa. Esto a veces se confunde un poco, sobre todo por los que no son juristas o no están, digamos, no son operadores jurídicos. Y a mí me gustaría explicar cuál es la diferencia con la ley actual. Con la ley actual, para que el maltrato animal se pueda perseguir en vía penal y se pueda pedir pena de prisión, tiene que provocar un menoscabo grave de salud. Esto es lo que literalmente dice la ley. Lo cual ya es un error, porque a mí me gustaría que alguien me dijera una buena definición de grave. Esto es algo muy relativo. Para alguien grave puede ser darle una patada a un animal y causarle un dolor intenso, y para otro grave puede ser pues, simplemente que si no se le fractura una pata de esa patada, pues no es menoscabo. Yo tengo mi opinión personal. Yo creo que cualquier maltrato debería ser grave. Cualquiera. Pero bueno, el Código Penal dice que cuando se causa un menoscabo grave de salud, pues es un delito. Entonces podríamos ir a la vía penal, luego explicaré cómo. Y cuando el menoscabo no es grave o es leve, a mí leve no, me cuesta mucho utilizar esta palabra, menoscabo no grave, iríamos a la vía administrativa y entrarían en vigor las leyes pues como la que he mencionado en Baleares, la Ley 1/92. ¿Qué pasa con los casos dudosos? Pues que están en tierra de nadie. Yo me he encontrado con procedimientos en los cuales era clarísimo que, por ejemplo, ojalá, espero que me dé tiempo, pero no quitarte ni un minuto, Amparo. Tuvimos un caso de un individuo que se le había pillado por la calle apaleando a un perro con una barra de hierro. El perro aullaba, como se pueden ustedes imaginar, pues por el dolor que estaba sintiendo. Una chica que pasó por allí llamó a la policía local, la policía identificó al sujeto, le detuvo, llevó al perro a la perrera municipal, le hicieron radiografías, no tenía ninguna fractura. Entonces, bueno, nosotros cogimos, quiero decir nosotros, no ya desde la Comisión de Derechos de los Animales, sino desde la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales,
Cogimos ese atestado, presentamos una denuncia en el juzgado de instrucción porque ese perro, en nuestra opinión, había sufrido un menoscabo grave de salud, porque, claro, no todo es sufrir una fractura, sufrió un daño muy intenso. El juez archivó el procedimiento. Yo recurrí, el juez dijo que no había fracturas. Esto pasó a la vía administrativa. En la vía administrativa, el expediente se perdió en la noche de los tiempos. ¿Qué es lo que suele suceder? Luego hablaremos de lo que suele suceder en la vía administrativa y lo que puede hacer un ciudadano y debe hacer un ciudadano si ve que la Administración no actúa. ¿Qué hacer en los casos de maltrato grave? Muy brevemente, estamos hablando del ámbito penal, estamos hablando de penas de prisión, hoy por hoy. Veremos qué sucede con la reforma del Código Penal, ya hablaremos de este tema. ¿Dónde y cómo denunciar? Pues se debe denunciar ante la policía, ante la Guardia Civil, se puede denunciar en un juzgado de instrucción, juzgado de guardia. Los requisitos son interponer la denuncia, en mi opinión, por escrito, que le sellen a uno una copia y acompañar pruebas. No basta denunciar, hay que acompañar pruebas. Y nunca denunciar en redes sociales. Nunca, porque lo único que se hace al denunciar en redes sociales es poner sobre aviso al denunciado y entorpecer el trabajo de investigación de la policía, Guardia Civil, etcétera, y muchas veces del juzgado. A partir de ese momento, como digo, pues hay una investigación policial, una instrucción judicial, un juicio oral y una ejecutoria para ver si cumple o no cumple la pena, que es una cuestión muy interesante. ¿Cuál es el problema de nuestro Código Penal actual? Amplísimo, pero voy a centrarme en tres cuestiones. Primero, las penas de prisión. ¿Por qué? Porque las penas de prisión, aun en los casos más graves, no superan los 2 años de prisión. Es decir, concretamente el máximo cuando las lesiones, el menoscabo provoca la muerte, el máximo son 18 meses de prisión. ¿Y qué sucede? Pues que en España, en virtud del artículo 80 del Código Penal, si no se ha superado los 2 años de prisión, si no se superan, aunque se impongan 2 años, que en este caso es imposible, se puede pedir la sustitución de la pena o la suspensión de la pena, y eso es lo habitual. Por tanto, quien mete, por ejemplo, y es un caso real, a un gato en la lavadora, pone un programa largo y ve cómo el gato se ahoga, luego lo centrifuga, lo saca y se ha divertido mucho y lo graba en vídeo y todo, porque lo hemos visto, esto pasó hace pocos años, pues si le condenarán a un máximo de 1 año y medio, si es que le condenan, porque a lo mejor incluso llega a un pacto con el fiscal y a veces pues se queda en 3 meses. Sucedió con el caso del perro Timpla en Canarias, en el que se ató a un perro, se le ató el hocico con cinta aislante, se le dejó en agosto al sol para que muriera, se le grabó y al final, como no había acusación popular ni acusación particular, el fiscal y la defensa pactaron 3 meses. Bueno, pues en ninguno de esos casos, haya sentencia, no haya sentencia, si lleguemos al máximo, irá a prisión. Haga lo que haga. Lo cual nos parece que es pues, no favorecer el efecto disuasorio que tienen que tener las penas para estos casos más graves. Pongo este caso porque, no porque lo llevara yo, que lo llevé yo, se dio la circunstancia, sino porque fue el primer ingreso en prisión en España por delito de maltrato animal y sucedió en Mallorca. El caballo Sorki fue un caballo que fue descalificado en una carrera de trot en el hipódromo de Manacor y por ser descalificado, presuntamente, fue apaleado hasta la muerte por un individuo, se sospecha, yo lo sospecho, que con la ayuda de otros 2, ¿no? Pero bueno, se pudo juzgar a uno, se le condenó y en ejecutoria, esto es algo que ellos no se esperaban, la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales, no nos conformamos con el hecho de que se pudiera pedir la sustitución o suspensión. Dijimos, sí, bueno, este señor la pide, pero yo me opongo. Y me opongo porque es un caso gravísimo, porque es un caso especialmente cruel, porque hay una alarma social tremenda, etcétera. Y tuvimos la fortuna de que la juez estimó nuestros argumentos y entró en prisión. Fue el primero que entró en prisión. Pero lo que es peor, no es que fuera solo el primero que entró en prisión en España por esto. Es que yo sepa, compañera de mi asociación, de la Asociación Balear, de Abogados por los Derechos de los Animales, consiguió el segundo ingreso en prisión. Este pobre perro, que aunque no lo parezca por su estado caquéctico, era un pitbull, lo dejó morir su dueño atado a una pared sin darle de comer durante pues, bastante tiempo. Se dio la circunstancia de que un familiar de este individuo pues, se enteró, le denunció, la policía le detuvo, se llevó al perro, el perro hubo que sacrificarlo porque estaba en las últimas y entró en prisión. Pero entró en prisión
porque tenía una pena pendiente que no había cumplido por violencia de género, por violencia doméstica, no lo había cumplido. Entonces, al juntarse las dos condenas, entró en prisión. Y a partir de ahí, que yo sepa en España, y si no que me corrijan mis compañeros, porque puedo estar equivocado, creo que debe haber habido 7 u 8 ingresos más en prisión, no ha habido más, pero siempre o porque se han juntado varios delitos o porque había una pena pendiente. Es decir, el caso Sorqui. ¿Por qué? ¿Es que el caso Sorqui, el caso de ese caballo muerto a palos, es el único caso de una muerte cruel, salvaje, brutal? No, esto es continuo. Y se mencionaba antes en la presentación, ¿es porque hay más maltrato o es porque hay más denuncias? Yo creo que maltrato ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación los están reflejando porque la sociedad tiene un especial interés, porque la sociedad se está sensibilizando y por eso también hay más denuncias. ¿Cómo es posible que solamente uno haya entrado en prisión? Pues porque tenemos un problema con las penas. Si las penas no superan los 2 años, no se entra en prisión. Ese es el problema. Otro problema del Código Penal, los animales que viven en estado salvaje, del actual. Indignación por el vídeo de unos senderistas despeñando un jabalí por un barranco. Identificado un hombre que da una paliza y ahoga a un jabalí, era un jabalí pequeñito, lo ahoga en una acequia. Porque sí, por diversión. No es que el jabalí le haya atacado ni ha parecido, que tampoco estaría justificado. No, lo coge y lo ahoga. Un cazador patea sin piedad. Cazador lo pone en el titular, no me lo invento yo, y tampoco tiene por qué ser un cazador, pero en este caso lo era. Un cazador patea sin piedad a un zorro indefenso y despierta la ira en Internet. Bueno, lo estuvo pisoteando, y le dio una patada, lo envió volando y lo mató. Pues en estos casos no entra en vigor el actual Código Penal, porque el Código Penal actual solamente habla de animales amansados o que estén a disposición de las personas. Por tanto, se puede cometer una salvajada como esta con el Código Penal actual y no pasa absolutamente nada. Aquí lo pone, que no viva en estado salvaje. Esto entendemos que se va a intentar corregir pues, ampliando a animales vertebrados sin distinción en el Código Penal actual. Y problemática de la explotación sexual. Dice aquí nuestro Código Penal actual que también pues, será castigado con la pena de 3 meses y 1 día a 1 año quien someta a explotación sexual. Esta redacción es un error, porque ha habido jueces hasta hace poco que consideraban que se había utilizado la expresión explotación porque tenía que intervenir aquí el tema económico. Es decir, como si el legislador hubiera querido perseguir solo a los proxenetas de animales, lo cual es absurdo. Afortunadamente, a base de argumentar ante los juzgados, hemos conseguido ya condenas, por ejemplo, esta un caso que se produjo en Alcudia, donde Abada también fue acusación popular, y conseguimos una condena a 2 años para un individuo que se dedicaba a violar a una yegua, a su potrilla, y luego no solo a violarla, sino a martirizarlas, introduciéndoles en el ano y en la vagina pues un objeto punzante, causándole heridas por simple diversión. Estamos hablando de personajes que no son precisamente hermanitas de la caridad. Y el derecho penal está para proteger a la sociedad y a los más vulnerables, que pueden ser niños, mujeres en determinadas circunstancias. Y siento la comparación, no es una comparación, es meter en el mismo saco, para que se me entienda, que quien es vulnerable y quien no puede defenderse a sí mismo en determinadas circunstancias, y los animales nunca se pueden defender a sí mismos, nunca, tienen que estar protegidos. Y para eso está el Código Penal, para los casos más graves. Este es el mismo caso. Vale, la reforma del Código Penal actual
no a un refugio porque es que no quiero ver a mi perro, pues mejor. Pero es que si no, no tendrá ningún efecto. Y en cuanto al tema de la explotación sexual, cuidado, porque en mi opinión, tal y como está redactada la reforma, estoy hablando de la reforma que ahora se debate en el Congreso de los Diputados, estamos a punto de que esto se apruebe. Cuidado, porque se está hablando de que también se castigará incluyendo los actos de carácter sexual cuando cause lesión. ¿Pero esto qué es? Es decir, si no causa lesión, ¿vamos a dejar que la gente abuse de sus animales, de otros animales? Es decir, ¿qué se persigue aquí? Yo es que hay veces que me llego a plantear, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Y qué interés tiene? Y no quiero ser mal pensado. Pongo un caso real muy reciente. Este caso todavía no se ha juzgado. Estamos en instrucción. Estamos personados. Yo estoy personado como abogado de la acusación popular en nombre de Abada. Este caballo, esta yegua, se quedó con una pata enganchada en una reja del suelo. Llamaron al propietario en una finca. El Seprona de Baleares conoce muy bien este caso. El individuo, el propietario, fue allí, vio al caballo, no llama al Seprona, no llama a la policía, no llama a una grúa, no llama a un veterinario. Ve que no hay manera de sacar al caballo que está con la pata rota enganchada, vuelve a su casa, coge un hacha, regresa al lugar y descuartiza al caballo, lo mata, lo descuartiza allí. Lo mata con el hacha, se lo lleva a trozos y los esconde. Y unos senderistas se lo encuentran. Denuncian, va al Seprona, hace un atestado que les reconozco, que a pesar del tiempo que yo llevo en esto, a mí me ha quitado el sueño durante mucho tiempo. Me lo sigue quitando y todavía no hemos celebrado el juicio. Bueno, pues en este caso en concreto pedimos la pena máxima que permite el Código Penal actual, 1 año y medio. Pero cuidado, que ahora está muy de moda y se está explicando muy bien en televisión, en los telediarios, que cuando se modifica el Código Penal y beneficia al reo, tiene efectos retroactivos. Cuidado, que si se aprueba el Código Penal como se reforma ahora, a este individuo que dijo que, bueno, que había matado al caballo porque era suyo y, bueno, y que él no sé, sus explicaciones no veía él que fuera algo anormal, se le puede poner una multa. Y si es insolvente, no la va a pagar. Bueno, pues si tenía que tener la pena de prisión algún efecto disuasorio para este individuo como mensaje a navegantes y como mensaje a sus colegas de la zona o no zona, etcétera, no lo tendrá. Este es el peligro de la reforma actual del Código Penal. Vale, casos de maltrato no tan graves. Uy, que se me está acabando el tiempo. Casos de maltrato no tan graves. No tiene agua, no tiene comida, pues se puede solicitar medidas urgentes. ¿Y qué sucede cuando se solicitan medidas urgentes? Pues que el ayuntamiento correspondiente puede y debe actuar con base en que el animal es un ser sintiente. Y si no actúa con esas medidas urgentes, a lo mejor la cosa va a acabar peor. Y habría que ver luego de quién es la responsabilidad. Luego hablaremos de esto. ¿Qué debe hacer la Administración? Pues abrir un procedimiento sancionador o, como decía, un procedimiento, digamos, de medidas urgentes. El procedimiento sancionador se tiene que nombrar un instructor. Ojo, se debe dar traslado a las partes, incluido el denunciante. Nos hemos encontrado a veces con que se pone una denuncia ante la Consellería, ante un ayuntamiento, y luego cuando uno va a preguntar dice, ah, no, ya hemos terminado, le hemos puesto una multa de 20 euros. Oiga, ¿y a mí me ha dado usted parte? No, ¿por qué se la voy a dar? Pues porque la ley de procedimiento administrativo dice que a mí, que soy denunciante, me tiene usted que dar parte. O sea, me tiene usted que permitir personarme y proponer prueba, porque a lo mejor, con base en mi prueba, se demuestra que el caso es más grave de lo que a usted le parecía. Bueno, pues esto se está saltando. Finalizado el procedimiento probatorio, pues se debe dictar la oportuna resolución con sanción o no. Las medidas provisionales, ¿cuáles son? El decomiso del animal.
No estamos hablando de cosas, de propiedades privadas, estamos hablando de seres sintientes. Se decomisa y se pone bajo la custodia de alguien, de una sociedad, de una protectora, etcétera. Adoptar medidas urgentes de cuidados especiales. Y si no se hace, debe fundarse la resolución, porque se ha pedido esa medida urgente. Vamos a ver. Esto voy directo aquí, voy saltando cosas porque si no, no me... dejar constancia cuando se denuncia del riesgo para el animal. Hay que dejar constancia si la Administración no actúa. Si no se obtiene resultado positivo siguiendo la Administración sus cauces, hay que acudir al juzgado de lo contencioso administrativo. Pero aquí viene lo bueno, que a veces se olvida. Paralelamente hay que estudiar si la Administración, ojo, la Administración no, el responsable correspondiente está cometiendo un delito. Y el delito se llama prevaricación administrativa. Es decir, quien no actúa, quien actúa incumpliendo la ley siendo funcionario público, puede ser inhabilitado para cargo público por tiempo de 9 a 15 años. Y esto a veces se olvida. Y yo animo a denunciar, porque no es que, repito, no es que la Administración pueda actuar, es que debe actuar. Una verja y con un perrito que asoma ensangrentado y aparentemente abandonado, pero abandonado dentro de un recinto privado. Esta señora llama a la Guardia Civil, no tiene medio para entrar porque la verja está cerrada. Este es un caso verídico y es un caso raro por la actuación, porque hubo ciertos riesgos, pero yo creo que se actuó legalmente. Llama al puesto más cercano de la Guardia Civil, en ese momento había pocos agentes en ese puesto, era un puesto pequeño, creo que eran 3 o 4 agentes. Había fútbol, además, cerca, solamente había un agente que atendía al teléfono y solamente estaba para urgencias. Y claro, esta señora dice, bueno, pero este perro está muy mal. Y el agente de la Guardia Civil le dice, mire señora, yo la voy a respaldar. ¿Hay alguien en la finca? Y haga usted todo lo posible por intentar ver si hay alguien, si hay algún vecino. No hay nadie. Vale. La puerta está cerrada. Rompa usted la puerta, rompa usted la cadena. Y ella dice, ya, pero es una propiedad privada. Dice, es igual, rompa la cadena, saque al perro y venga aquí, yo le tomaré declaración. Esto que parece una barbaridad, no es ninguna barbaridad, porque la propiedad privada, incluso el domicilio, entiendo que está supeditado, aunque algunos jueces lo pongan en duda y algunos agentes comprensiblemente puedan pensar que no les van a respaldar, pero en mi opinión, jurídicamente, están supeditados a un delito que se está cometiendo que puede ser un delito flagrante, como este, por ejemplo, porque era un maltrato grave por omisión. Y además, estamos hablando de un ser sintiente. Bueno, pues esta señora lo hace. Rompe la cadena, saca al perro, pone la denuncia, ella se lo queda en custodia y el agente la respalda. Dice que efectivamente él lo ha hecho, porque él habría hecho lo mismo si hubiera ido allí.
Finalmente se celebra el juicio, conseguimos en un acuerdo que se le adjudique el perro y al final pues este perro tuvo una vida bastante feliz. Es el motivo principal por el que se debe denunciar siempre. Por muy mal que esté el panorama legal, por muy mal que esté la ley, se debe denunciar siempre. Yo animo a denunciar, creo que hay que hacer reformas legales muy importantes y creo que las reformas legales que se están haciendo, lamentablemente, incluyen errores muy importantes. No todas son un error, hay cosas favorables, hay cosas positivas, pero incluyen cosas muy importantes de las que hablaremos mañana en otra mesa. Yo creo que la clave quizás sea esto, es decir, una frase de hace 500 años de un hombre que fue un adelantado en muchísimas materias y muchos aspectos. Seguramente esto no lo veremos, pero probablemente este sea el objetivo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Manuel. Bueno, tenemos 5 minutitos para alguna pregunta. Si algú té qualque cosa a preguntar, dubte. Manuel, soy de la Protectora de Animales de Mahón. Y cuando dices que sí que hay que denunciarlo todo y que nos animas a denunciarlo, me parece perfecto. Todo el mundo debería denunciar y no siempre pedir la ayuda de una protectora que ya está súper saturada con el trabajo diario. Pero es que nosotras también estamos bastante hartas de que no nos haga caso la Administración. No tenemos tiempo, no tenemos recursos para ir interponiendo demandas cada vez que la Administración no actúa, porque si no, no haríamos otra cosa. Entonces, hemos optado, al final, después de darnos muchos cabezazos, de arreglarlo nosotras, por las buenas. Intentar que el propietario acceda o a la donación de la mascota o a intentar remediar esas malas condiciones en las que esté. Y siempre, o casi siempre, hemos conseguido que recupere un poco de bienestar ese animal. No como a nosotros nos gustaría, evidentemente, pero tenemos un muro demasiado alto para que nosotros podamos saltar. Nuestro objetivo no es gastar nuestro tiempo y poner denuncias detrás de la denuncia. La verdad es que no vemos tampoco muy bien cómo hacerlo si no hacemos como lo estamos haciendo ahora, buscarnos la vida como lo hemos hecho siempre. Porque el tema de las demandas a nosotros no nos ha servido solo una vez, que fue por un delito grave y que también condujo a una condena bastante ejemplar, que tenía que ver con un caballo, ¿no? Pero el resto, todo lo que atañe a delitos, bueno, a faltas de tipo, falta de condiciones higiénico-sanitarias, el tema de si están atados demasiadas horas, de si los tienen encerrados en balcones o en terrazas, de si no los tienen bien alimentados, todo eso que son problemas de policía local, no van a ningún lado. Entonces, gracias por animar a la gente a que ponga denuncias, porque a nosotros también nos gustaría que los particulares que tanto acuden a las protectoras pensando que nosotros haremos todo el trabajo, pues nos gustaría que fueran ellos los que tomaran la iniciativa y nos quitaran un poquito a nosotros del trabajo que eso representa. Vale, no es propiamente una pregunta, pero te voy a dar mi opinión respecto a lo que has dicho. Yo te comprendo perfectamente. Es más, te voy a hablar desde nuestra perspectiva. La Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales se crea en 2011 y es una asociación sin ánimo de lucro y sin ningún interés económico. ¿Y eso qué significa? Eso se traduce en que todo el trabajo que hacemos los abogados que estamos en ella, que somos voluntarios, es paralelo a nuestro trabajo del que viven nuestras familias. Es decir, tenemos nuestros despachos donde no vivimos del derecho animal. Todos esos casos que he mencionado, y no lo digo por ponerme una medalla, lo digo porque te comprendo, los llevamos gratis y sacando tiempo, mucho tiempo, de donde no lo tenemos. Te comprendo perfectamente.
nosotros mismos a veces también nos desanimamos. Yo también soy partidario, y se lo digo a mucha gente, mira, nosotros tenemos en el Colegio de Abogados un servicio de orientación jurídica contra el maltrato animal que también es gratuito. Y mucha gente nos viene y asociaciones con este problema. Y nosotros lo primero que les aconsejamos es eso, negocia con el propietario, intenta que te ceda el animal, etc. Pero ¿qué sucede cuando el propietario no lo cede o cuando ya se ha producido el maltrato? Solo hay dos opciones, denuncio o no denuncio. Y yo creo que hay que denunciar, pero no porque nos guste denunciar a la gente, ni siquiera porque nos guste que la gente vaya a prisión. Ojalá viviéramos en un mundo ideal en el que nadie fuera a prisión y nadie fuera denunciado y todos fuéramos buenos y felices. Pero es que si no se denuncia, no estamos contribuyendo a acabar con el problema. Es decir, primer paso, negociar, por supuesto, pero si no, hay que denunciar. Y cuando la Administración no actúa, hay que denunciar a la Administración, porque si no, la Administración puede caer en el error de creer que está por encima de la ley. El día que, ojalá no suceda, el día que un alcalde o un teniente de alcalde responsable de esta materia sea condenado por prevaricación, por no hacer nada cuando se ha presentado una denuncia por un caso de maltrato, un caso de bienestar animal que incumple la ley, a lo mejor, ya dicen aquello de cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. A lo mejor habrá un cambio de tendencia, pero para eso hay que denunciar. Yo voy a hablar un poquito de esto también, o sea, de este tema. Moltes gràcies. I per completar aquesta taula